Hola compañeros, en este video estudiaremos la circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica se obtiene al graficar en el plano cartesiano una circunferencia de radio 1 con centro en el origen tal y como se muestra en la figura. Si esta circunferencia tiene radio 1, entonces podríamos notar que el radio que estamos marcando acá en azul lo podríamos proyectar en cada uno de los cortes con los ejes X y Y, de modo que este punto tendría coordenadas 1,0, este punto tendría coordenadas 0,1, este punto tendría coordenadas menos 1,0 y para terminar este punto tendría coordenadas 0, menos 1 porque son las coordenadas en X y Y respectivamente para cada uno de estos puntos. Ahora, de esta forma se pueden calcular las 6 razones trigonométricas a partir de un punto sobre la circunferencia. Vamos a asumir el punto P de coordenadas A, B que está sobre la circunferencia. Ahora, la distancia que hay desde el origen hasta esta posición vamos a llamarla A por la coordenada que estamos tomando. Y esta longitud sería B. Vamos a referenciarnos entonces con el triángulo cuyos catetos son A y B y cuya hipotenusa mide 1, porque hablamos de una circunferencia unitaria o de radio 1. Para este triángulo entonces, si nos referenciamos de acuerdo al ángulo θ, entonces diríamos que el cateto opuesto sería B, el cateto adyacente sería A y la hipotenusa sería 1. Esto debido a que sabemos que el cateto opuesto al ángulo es el que está al frente, mientras que el cateto adyacente es el que está enseguida o pegado que no sea la hipotenusa. Vamos ahora a calcular las 6 razones trigonométricas. Seno de θ lo definimos como cateto opuesto sobre hipotenusa, pero el cateto opuesto es B. Entonces nos quedaría B sobre 1 y B sobre 1 es B. Ahora, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es A, la hipotenusa es 1. Entonces quedaría A sobre 1, que esto es A. Luego, tangente de θ sería igual a cateto opuesto que es B sobre cateto adyacente que es A. Cotangente es cateto adyacente A sobre cateto opuesto B. Continuamos con secante. Secante de θ sería igual a hipotenusa que es 1 sobre el cateto adyacente que es A. Y para terminar, entonces tendríamos a cosecante. Cosecante sería igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa vale 1 y el cateto opuesto mide A. Esto nos está diciendo varias cosas y es que, por ejemplo, el seno de θ va a depender es del valor que tome la B, mientras que coseno de θ solamente dependerá del valor que tome la A. Lo mismo ocurre con secante y cosecante por ser recíprocas del seno y del coseno. Tangente y cotangente se definen como la división del cateto opuesto y el cateto adyacente, entonces aquí sí tendremos en cuenta los valores de A y B, que son las coordenadas en X y Y del punto respectivamente. Vamos ahora a analizar qué ocurriría con diferentes triángulos en el primer cuadrante. Para esto vamos a marcar 3 ángulos muy conocidos en la trigonometría. Vamos a marcar el ángulo de 30 grados, vamos a marcar un ángulo de 45 grados y también uno de 60 grados. Y ahora, para cada uno de estos 3 triángulos, de estos 3 ángulos, construiremos un triángulo. Para nuestro primer triángulo, entonces marcaremos un ángulo de 30 grados,
Para nuestro segundo triángulo, el ángulo será de 45 grados, tal y como lo habíamos medido ahorita. Y el último ángulo lo vamos a tomar como 60 grados. Y vamos a marcar el cateto opuesto para cada uno de estos triángulos. Entonces, el cateto opuesto para el triángulo con el ángulo de 30 grados, para el triángulo con el ángulo de 45 grados y para el triángulo con el ángulo de 60 grados. Aquí podemos notar dos cosas. Si analizamos siguiendo esta orientación, podríamos ver que en la medida que el ángulo se acerca a cero, Y está disminuyendo, mientras que X está aumentando. ¿Sí? Miremos que en 60 grados este segmento es más corto que cuando llega a 45 grados y este es más corto que cuando llega a 30 grados. En este caso, Y disminuye hasta llegar a cero, mientras que X aumenta hasta llegar a uno. Pero si estudiamos la orientación contraria, o sea, en el sentido contrario de las manecillas del reloj, va a ocurrir que Y aumenta y X disminuye. Cuando llegamos al ángulo de 90 grados, que es este de acá, entonces la Y habrá aumentado a su máximo valor, que es 1, porque recordemos que esta circunferencia es unitaria. Habrá aumentado hasta el 1, mientras que la X, al estar sobre el eje Y, entonces tomará el valor de 0. Entonces hacemos un repaso acá. Si nos movemos desde el eje Y en el sentido de las manecillas de reloj, entonces la Y está disminuyendo hasta caer al 0, mientras que la X está aumentando hasta llegar a 1. Pero si nos movemos en el sentido contrario de las manecillas del reloj, entonces partiendo desde X hasta llegar al eje Y, tendríamos que la Y está aumentando su valor hasta llegar al 1, mientras que la X está disminuyendo hasta llegar al 0. Y con lo que acabamos de mencionar, entonces ya podemos entrar a analizar los ángulos cuadrantales. ¿Cuáles son los ángulos cuadrantales? Son aquellos que coinciden con el eje X en su parte positiva y negativa, o en el eje Y en su parte positiva o negativa. Estos ángulos tienen medidas de 0 grados cuando estamos en la parte positiva del eje X, 90 grados cuando estamos en la parte positiva del eje Y, 180 grados cuando estamos en la parte negativa del eje X, 270 grados que estaríamos en la parte negativa del eje Y, ¿sí? Porque mediríamos 270 grados. Y por último, 360 grados que coincidiría con las medidas de 0 grados. Entonces, vamos a empezar con 0 grados. Este ángulo, 0 grados, usando la información anterior, entonces, el cateto opuesto, recordemos que siempre va a estar asociado a Y, mientras que el cateto adyacente va a estar asociado a X. Este punto de acá tiene coordenadas 1, 0, es decir, 1 para la X y 0 para la Y. Por lo tanto, el cateto opuesto, como está asociado con Y, entonces Y valdría 0. El cateto adyacente está asociado a X y la X vale 1 en esta posición. Entonces le damos el valor de 1. Y esta circunferencia es unitaria
y dijimos que la hipotenusa siempre iba a estar asociada al radio. Por lo tanto, en todos los casos, la hipotenusa valdrá 1 porque es el mismo radio. Y vamos ahora a calcular las 6 razones trigonométricas para el ángulo θ igual a 0 grados. Seno de θ sería igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, pero para 0 grados el cateto opuesto mide 0, la hipotenusa vale 1, luego 0 sobre 1 es 0, y eso significa que el seno de 0 grados es igual a 0. Coseno de θ sería igual a cateto adyacente, que es 1, sobre la hipotenusa, que es 1. Y luego 1 sobre 1 es 1. Vamos ahora a tangente. Tangente de 0 grados sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto acá lo tenemos, mide 0, y el cateto adyacente es 1. Luego tendríamos 0 sobre 1, 0. Para cotangente tendríamos cateto adyacente es 1 sobre cateto opuesto, que es 0, y sabemos que la división entre 0 no está definida. Por lo tanto, cotangente de 0 grados es indefinida. Vamos ahora a secante. Secante sería igual a hipotenusa, que es 1, sobre el cateto adyacente, que es 1. Y luego 1 sobre 1 es 1. Para terminar, cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa mide 1 y el cateto opuesto es 0. Luego, 1 sobre 0 no está definido, por lo tanto, cosecante de 0 es indefinida. Vamos ahora a continuar con las 6 razones trigonométricas para el ángulo de 90 grados. ¿Sí? En este caso tendríamos θ igual a 90 grados. Nos ubicamos en este punto. Este punto acá tiene coordenadas 0,1. Este es el valor en X, 0. Y Y es el valor en... Y toma como valor 1. Ahora, sabemos que el cateto opuesto está asociado a Y. El cateto adyacente está asociado a X. Luego, aunque no tenemos triángulo, podemos armar los 3 valores. El cateto opuesto es Y en este caso la Y vale 1. El cateto adyacente es X y la X vale 0. Y la hipotenusa siempre será 1 porque estamos hablando de una circunferencia unitaria. Y la hipotenusa coincide con el radio. Vamos ahora a hacer el cálculo de nuestras razones trigonométricas. Seno de θ sería seno de 90 grados. Seno de 90 grados sería cateto opuesto, que es 1, sobre hipotenusa, que es 1. Luego, 1 sobre 1 es 1. Vamos ahora a coseno. Coseno de 90 grados sería igual a cateto adyacente, que es 0, sobre hipotenusa, que es 1. Y así, 0 sobre 1 es 0. Tangente sería igual a cateto opuesto, 1, sobre cateto adyacente, que es 0. Luego, 1 sobre 0 no está definido porque la división entre 0 no se puede. Entonces sería indefinido. Cotangente de θ, o sea, cotangente de 90 grados será cateto adyacente, 0, sobre cateto opuesto, que es 1. Luego, 0 sobre 1 es 0. Secante de 90 grados será hipotenusa 1 sobre cateto adyacente, que es 0, y 1 sobre 0 es indefinida.
Vamos ahora para la última. Cosecante de 90 grados sería hipotenusa 1 sobre el cateto opuesto, que es 1, y 1 sobre 1 es 1. Para continuar, calcularemos las razones trigonométricas para el ángulo cuadrantal de 180 grados. Para este caso, entonces tomamos el punto de coordenadas menos 1, 0, el valor en x es menos 1, el valor en y es 0. Sabemos que el cateto opuesto está asociado a y, el cateto adyacente está asociado a x. Y así, entonces tomaríamos cateto opuesto es y, o sea 0, el cateto adyacente es x, o sea menos 1, y la hipotenusa, como ya le hemos mencionado, siempre toma el valor de 1 porque estamos hablando de una circunferencia unitaria. Vamos ahora a hacer el cálculo de las razones trigonométricas. Cateto opuesto es 0 sobre hipotenusa que es 1. 0 sobre 1 da 0. Coseno de teta, tenemos en cuenta que teta vale 180 grados. Entonces, coseno de 180 grados sería cateto adyacente que es menos 1 sobre la hipotenusa que es 1. Y luego diríamos menos por más da menos, 1 sobre 1 es 1. Tangente de 180 grados sería cateto opuesto que es 0 sobre cateto adyacente que es menos 1 y 0 sobre menos 1 es 0. Cotangente de 180 grados sería cateto adyacente que es menos 1 sobre el cateto opuesto que es 0. La división entre 0 no está definida, por lo tanto, cotangente de 180 grados es indefinido. Secante de 180 grados sería hipotenusa que es 1 sobre el cateto adyacente que es menos 1. Luego, más por menos da menos, 1 sobre 1 da 1. Secante de 180 grados es igual a menos 1. Y para terminar, con el ángulo cuadrantal de 180 grados, hipotenusa es 1 sobre el cateto opuesto que es 0 y la división entre 0 no está definida. Por lo tanto, cosecante de 180 grados es indefinido. Para el ángulo de 270 grados, entonces tomamos como referencia este punto que tiene coordenadas 0, menos 1, 0 es el valor en x, menos 1 es el valor en y, el cateto opuesto está asociado a y, el cateto adyacente está asociado a x. Entonces, el cateto opuesto sería menos 1, que es el valor en y, el cateto adyacente es 0 y la hipotenusa es 1 porque es una circunferencia unitaria. Vamos a calcular entonces las razones trigonométricas para el ángulo θ igual a 270 grados. Entonces empezamos. Seno de θ sería igual a cateto opuesto, que es menos 1, sobre la hipotenusa, que es 1. Y luego menos 1 sobre 1 da 1. Cateto adyacente sería igual a 0 sobre hipotenusa, que es 1. Y así, coseno de 270 grados daría 0 sobre 1, que esto es 0. Tangente de 270 grados sería cateto opuesto, que es menos 1, sobre el cateto adyacente, que es 0, y la división entre 0 no está definida, por lo tanto, tangente de 270 grados es indefinida. Ahora, cotangente de 270 grados sería cateto adyacente es 0, sobre cateto opuesto, que es menos 1, y 0 sobre menos 1 es 0. Secante sería hipotenusa es 1 sobre cateto adyacente, que es 0,
y 1/0 no está definido, entonces la secante tampoco lo está. Y para terminar, cosecante de 270 grados sería entonces hipotenusa 1 sobre cateto opuesto que es -1. Ahora, más por menos da menos, 1/1 es 1. Solamente nos faltarían las razones trigonométricas para un ángulo de 360 grados. Pero estas serían inmediatas porque el ángulo que mide 360 grados coincidirá con los valores de 0 grados porque ya dimos la vuelta completa. Eso es todo. Así calculamos las razones trigonométricas para los ángulos cuadrantales. La información mencionada a lo largo de esta explicación la podemos resumir en una tabla que tiene esta estructura. Horizontalmente escribimos las 6 razones trigonométricas y verticalmente analizamos los ángulos cuadrantales. Por ejemplo, para 0 grados, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, tangente de 0 es 0, cotangente de 0 es indefinido, secante de 0 es 1 y cosecante de 0 es indefinido. Así continuamos columna a columna y quedaría como ejercicio propuesto que los estudiantes completen la tabla para 270 grados y 360 grados de acuerdo a los valores obtenidos. Eso es todo en este video, espero que haya quedado claro el tema abordado.